Voy a intentar que pasemos todos un rato agradable, que no se haga muy pesado, aunque sé que al estar aquí conmigo, pues no estáis en una clase, en otra clase, ¿no? Que tendríais a estas horas. Y dentro de que estemos, voy a quitar esto porque ya estoy solo aquí en la sala, dentro de que estemos un rato hablando de finanzas, pues sobre todo que intentar captar la atención de todos, no solo de aquellos que tengáis una inquietud directa con el estudio de la economía y la empresa cara al futuro, sino con todos, con independencia pues, de la especialidad que más os interese. Voy a compartir pantalla y voy a apoyarme en una presentación que os he preparado. Bien, aquí, como os decía, el objetivo de esta charla básicamente es acercaros a algunos conceptos que, lógicamente, cualquier estudiante pues, que en el futuro estudie ramas relacionadas con la economía y la empresa, pues, lógicamente, estudiará con mucha profundidad. Pero mi idea que quiero hoy transmitiros es que hay una serie de conocimientos básicos que son necesarios con independencia de los estudios que vayáis a hacer en el futuro. Son conceptos básicos porque los vais a tener presentes en vuestra vida cotidiana y no vais a poder evitarlos. En la Facultad de Economía y Empresa, como muy bien decía el decano del Colegio de Economistas, pues realizamos muchas actividades con vosotros y organizamos la Olimpiada de Economía y Empresa, en la cual soléis participar. Con independencia de esto, y antes de que llegue ese momento de que os acerquéis un poco a la universidad y a los estudios universitarios, lo que vamos a ver hoy es qué son las finanzas, ¿no? Y sobre todo, qué se estudia y por qué son importantes para vosotros o por qué creéis que es importante que yo hoy venga a hablaros de las finanzas a vosotros, porque en vuestra edad y en vuestra situación, viendo los estudios que estáis haciendo, es importante para vosotros conocer estos conceptos, ¿vale? Eso es lo primero que tenéis que tener claro. Fijaros, voy a haceros un símil. Y es que en la física, ¿qué se estudia? Pues bueno, entre otras cosas, se estudia por la relación entre el espacio y el tiempo, ¿no? El típico problema que recordaréis de la física en el futuro, pues es el típico problema en el que dos vehículos salen de dos puntos, uno sale del punto A, otro del B, y se encuentran en un punto intermedio y al final hay que averiguar en qué punto se han encontrado o a qué velocidad iba un vehículo de acuerdo al punto en el que se han encontrado, etc. En definitiva, en física pues os explican relaciones entre espacio y tiempo, ¿no? Todas las relaciones de espacio y tiempo pues los vais trabajando cuando estudiáis física. Pues de la misma forma que cuando estudiáis física veis relaciones de espacio y tiempo, en las finanzas, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Pues realmente lo que vamos a estudiar en finanzas son relaciones, no entre espacio y tiempo, sino entre tiempo y riqueza o dinero, ¿no? Todas las relaciones que tengan que ver con el dinero a lo largo del tiempo y los problemas que se pueden generar en torno a estas variables, pues son abordadas en las finanzas. Y esos problemas entre dinero y tiempo, igual que los de la física, ¿realmente son importantes para vosotros? Pues lo van a ser y cada vez más, porque todos esos problemas tienen, digamos, unas aplicaciones reales para todos vosotros que se enmarcan dentro de las finanzas personales, dentro de vuestro día a día. A medida que vaya pasando el tiempo, cada vez más tendréis que resolver problemas, tomar decisiones sobre estas relaciones del dinero y el tiempo. Y eso, si no lo hacéis bien, si no lo enfocáis bien desde un principio, pues os va a poder
generar ciertos problemas. Ya se ha visto en el pasado, en algunas crisis, que en la falta de formación de las personas que toman decisiones acerca de estas finanzas personales, pues hace que finalmente tomen decisiones erróneas por desconocimiento. Y eso es lo que no os tiene que pasar a vosotros. En definitiva, pensad que lo que os estoy contando tiene un objetivo muy claro, ¿no? Un objetivo que es seguir los principios de que hagáis lo que os guste, realmente os dediquéis a lo que os gusta, profesionalmente hablando, que al final viváis experiencias satisfactorias, que no os llevéis sorpresas en el día a día, que disfrutéis la tranquilidad y que decidáis conociendo las consecuencias. Todo esto es independiente de vuestra inquietud profesional, de la salida profesional que estéis buscando. Todos coincidiréis conmigo que estas 4 cosas os parecen muy interesantes, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros queremos conseguir esto, disfrutar de la tranquilidad, decidir con conocimiento, vivir experiencias satisfactorias, pues no hay más remedio que conocer esas relaciones entre el dinero y el tiempo que son fundamentales. Bien, para abordar estas relaciones del dinero y el tiempo y en definitiva las finanzas, voy a empezar pues haciéndoos una pregunta, aunque aquí hay hay dificultad de intervención, pero puede contestar vuestro profesor en el chat y la primera pregunta sería ¿cuántos años tienes, ¿no? ¿Cuántos años tenéis vosotros? ¿15, 16 años? Es decir, más o menos, estáis estudiando 15, 16... Estamos, pues, final de secundaria obligatoria, bachillerato, ¿de acuerdo? 17. Muy bien, pues cuando nos hacemos esta pregunta de cuántos años tienes, realmente estamos valorando siempre el tiempo pasado. Y en finanzas lo que tenemos que valorar es un poco hacia adelante, ¿no? Planificar hacia adelante. Por lo tanto, tenemos muy bien definido cuántos años tenemos, pero si atendemos bien a la cuestión, fijaros que nosotros sabemos qué día nacimos y por eso sabemos cuántos años hemos cumplido. Pero la cuestión no es tanto cuántos años hemos cumplido como cuántos años nos quedan, ¿de acuerdo? Si empezamos a mirar el tiempo no es infinito, nosotros viviremos una serie de años, y ahora veremos, y en algún momento empezaremos a trabajar, tendremos una pareja, podremos tener hijos, queremos independizarnos, comprar una casa, incluso llegará un momento en el que nos jubilaremos, un momento en el cual por la edad pues no ejerceremos ya la profesión que sea y pasaremos a jubilarnos sin pasar un tiempo sin trabajar. Por lo tanto, las cuestiones que nos plantearíamos serían, para acotar ese eje temporal, que es muy importante en vuestra vida, es empezar a mirar hacia adelante. Claro, con vuestra edad normalmente lo normal es no plantearnos todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones que estoy yo haciendo, pues resultan un poco, para esto queda mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo voy a empezar a trabajar? ¿Cuándo voy a tener pareja? ¿Cuándo tendré hijos? ¿Cuándo compraré un coche, una casa? ¿Cuándo me jubilaré? Se ve muy lejano y por lo tanto normalmente se tiende a no prever todos estos acontecimientos que en algún momento tendrán lugar. Y esto, pues al final, tiene una respuesta a todas estas preguntas. Yo podría lanzar aquí en el chat estas preguntas y que cada uno me dijera más o menos pues cuántos años cree que va a vivir o cuánto tiempo cree, a qué edad cree que va a encontrar su primer trabajo o todas estas cuestiones. No lo voy a hacer y os voy a dar datos
pues bueno, datos lo más objetivos posibles que no dependan de la respuesta de cada uno de vosotros. Para acotar la esperanza de vida, pues podemos ir a datos del Instituto Nacional de Estadística. Y como sabéis, aquí tenéis un gráfico, pues por suerte estas líneas son crecientes, cada vez la esperanza de vida es mayor. Según los datos de estadística, pues cada vez el sistema sanitario es mejor, nuestra alimentación, nuestra calidad de vida es mejor y la esperanza de vida al nacer cada vez es mayor. Año tras año, como veis en este gráfico, pues esa esperanza de vida va aumentando. Es verdad que no es igual en todos los países del mundo. Tenemos la gran suerte, aquí tenéis todos los países del mundo, cuál es la esperanza de vida en años a lo largo de todos los países del mundo, y tenemos la gran suerte de estar en el grupo de países con mayor esperanza de vida de todo el mundo, esos países cuya esperanza de vida es más de 80 años. Muy bien, si hubiera preguntado cuándo vais a empezar a trabajar, pues cada uno diría una edad aproximada, pero fijaros que también podemos recurrir a los datos de empleo, de trabajo de las agencias especializadas en contratación y en término medio pues se consigue un primer empleo con 23 años. Estos son datos medios de conseguir el primer empleo. Por lo tanto, tenemos claro que tenemos una esperanza de vida superior a los 80 años, sobre los 85-86, las mujeres son más afortunadas porque tienen una esperanza de vida mayor y encontraremos nuestro primer empleo más o menos sobre los 23 años. En cuanto a lo de tener hijos, tener pareja, tener hijos, ¿para cuándo tenéis previsto, en qué edad creéis que podéis tener un hijo? Pues bueno, normalmente la respuesta sería que no vais en esta edad, pues que no vais a tener hijos, etcétera, pero la realidad es que hay los estudios de natalidad, pues al final, pues, estadísticamente, se tiene un primer hijo a los 30 años, cada vez esta edad se ha ido retrasando, un segundo hijo a los 33, los que tienen 3 hijos sobre los 33 años y medio, y 4 más a partir de los 34. Pero está claro que se tienen hijos en el rango de 30 a 34 años. ¿Y jubilarse? Pues, ¿cuándo os jubilaréis? Pues fijaros que también cada vez se está retrasando un poco la edad de jubilación, pero la edad media efectiva de jubilación pues ronda los 65 años, aunque cada vez se está retrasando esta edad, pero la edad media está en torno a los 65 años. Con estos datos, y sin una opinión personal vuestra, teniendo hoy de 15 a 18 años más o menos, pues fijaros que vuestra secuencia temporal del tiempo la tenéis bastante clara, ¿no? Tendríamos a los 25 años, en 10 años un trabajo, 5 años más un hijo, en 65 años una jubilación y una esperanza de vida que rondaría los 85 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos pensar que todo esto nos pilla muy lejos, que no va a llegar, pero el tiempo pasa y fijaros que es aquellos que tenéis todos 15 o más años, en cuanto pasen 15 o más años, en qué situación estaré. Por lo tanto, es momento de pensar en el dinero, en cómo vais a gestionar vuestro dinero a lo largo de todo ese tiempo que vais a vivir y en el cual queréis disfrutar de experiencias, queréis realizar todas aquellas cosas que os gustan y no tener pues ningún contratiempo que no tenga que existir por falta de formación, ¿no? O de educación. Pues bien, a lo largo de este tiempo vais a tener una serie de necesidades, ¿no? Es decir, todos vosotros queréis tener pues, algún tipo de vehículo, un coche, una moto, queréis hacer viajes y para ello tendréis que ahorrar, ¿de acuerdo? Tendréis que intentar conseguir pues, ese dinero que os permite ir adquiriendo pues, todos esos bienes que al final pues, todos en mayor o menor medida de una forma u otra pues, nos gusta tener.
Por lo tanto, con este planteamiento os aseguro que las finanzas son importantes para vosotros y que no os vais a poder evadir de ellas a nivel personal, ¿vale? Dentro de las finanzas personales, lo que hay que conseguir no es muy difícil, lo que hay que conseguir es ordenar un poco todos esos acontecimientos y presupuestar de alguna forma en base a nuestros ingresos y nuestros gastos a lo largo de la vida, no solo para un momento puntual. No hay que pensar en corto plazo, en un momento puntual, sino que hay que pensar a lo largo de la vida. Hacer esto implica conocer una serie de conceptos que finalmente os tienen que resultar pues, muy básicos. Ingresos, gastos, presupuesto, ahorro, crédito, préstamo, pensión, son conceptos que os van a ir surgiendo a lo largo de la vida y que tratarlos pues os va a permitir tomar todas esas decisiones tan acertadas. Fijaros, los ingresos. Vosotros, a lo largo de vuestra vida, y que hemos tabulado con algunos hitos más o menos importantes, ¿cuándo vais a generar ingresos? Vosotros vais a poder generar ingresos cuando trabajéis y eso lo podréis hacer a partir de la edad legal para trabajar, más el retraso que tengáis en la incorporación al mercado de trabajo, pues porque estéis estudiando, os estéis formando y estéis adquiriendo pues eso, habilidades y destrezas necesarias para desempeñar un puesto de trabajo, bien sea como médico, enfermero, maestro, etc. Bien, por lo tanto, hasta que no encontréis vuestro primer trabajo, es posible conseguir ingresos, pero la posibilidad será mucho menor. A partir de los 25 años, con la incorporación al primer trabajo, con vuestra formación, pues podéis empezar a tener un salario, una nómina que os dé ingresos de manera periódica y un poco más estable. ¿Y eso hasta cuándo será así? Pues eso será así hasta que os jubiléis y no podáis seguir trabajando. Por lo tanto, fijaros que ahí tenéis un periodo de los 25 a los 65 años, unos 40 años, para generar los ingresos que vais a generar durante toda vuestra vida y que necesitáis para asumir una serie de gastos. Claro, hasta ahora esos ingresos provienen de vuestros padres, de vuestros familiares, que han sido los que os han permitido, ¿no? Disfrutar de todo lo que tenéis, formaros, os han dado su casa, etcétera, y llegará un momento en el que os queráis independizar y a partir de ahí tendréis que ser autónomos. Está claro que los ingresos los obtendréis de hacer lo que os guste, como os decía antes, pero con independencia de eso, de hacer lo que os guste, esa planificación a lo largo del tiempo, esos ingresos, pues los vais a tener que ir midiendo muy bien en vuestras finanzas personales para compararlos con los gastos. Los gastos, lógicamente, ocurren desde que nacisteis, como os decía, y por lo tanto no están acotados temporalmente. Mientras que viváis, pues tendréis unas necesidades básicas y lógicamente querréis, como no, vivir experiencias satisfactorias, acudir a conciertos, a eventos deportivos y hacer o disfrutar de aquellas aficiones que tengáis. Por tanto, tendréis que comparar ingresos y gastos y no estar en situaciones de dificultad. Cuando los ingresos son menores que los gastos, pues lógicamente hay un problema. Alguien tiene que aportar el resto del dinero, incluso cuando los ingresos son iguales a los gastos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber un gasto sobrevenido al cual no pueda hacer frente. Una vez os independicéis y vivéis solo, pues imaginaros
que un electrodoméstico básico, como es un frigorífico, se os estropea y vosotros estáis usando vuestro presupuesto, digamos, estáis en una situación donde gastáis lo mismo que ingresáis. Pues ahí tendríais un problema para afrontar cualquier gasto sobrevenido de muy corto plazo, sin contar con que sabemos que en algún momento tendremos que adquirir un vehículo, una moto, un coche o incluso sustituir el que tengáis. Tendrán reparaciones, se estropearán, etcétera, y por tanto tenéis que intentar siempre presupuestar vuestros ingresos y gastos de manera que estéis en una situación en la que vuestros gastos sean inferiores a vuestros ingresos. Esto, hacerlo de forma formal sería hacer un presupuesto, que no es ni nada más ni nada menos que ser realistas y conocer cuáles son nuestras fuentes de ingresos, cuánto gano, qué dinero tengo disponible yo mensualmente y cuáles son mis gastos mensuales. Y a partir de ahí, de esa comparación, yo me hago un presupuesto para muchos meses a futuro, varios años, y voy gestionando que esas diferencias sean positivas, que los ingresos sean mayores que los gastos para poder ir ahorrando. El ahorro es un concepto fundamental. El ahorro es la primera pieza clave de las finanzas personales. Si no hay ahorro, pues no podremos tener ninguna contingencia y sobre todo no podré afrontar en el futuro una situación en la que los gastos sean menores a mis ingresos. O bien porque cese en la actividad profesional y no tenga ingresos temporalmente, o bien porque definitivamente llegue a una edad de jubilación en la cual pues no tenga ingresos y tenga que usar los ahorros disponibles. Además de situaciones en las que tengo que generar ahorro para poder adquirir un bien que es muy caro, ¿no? El adquirir una vivienda, el adquirir un vehículo, el poder realizar unas vacaciones, pues requiere de un ahorro previo. Bien, en el ahorro, como os comentaba, pues lo que nos va a permitir, lógicamente, a todo el mundo nos gusta no estar restringido, no tener limitaciones, pero el conseguir una situación en la que los ingresos sean mayores que los gastos, pues lo que nos va a permitir es disfrutar de la tranquilidad. Es verdad que uno prefiere irse a comer a un restaurante que no tener un tupper para comer en su puesto de trabajo, en la oficina, en un comedor, etcétera. Pero hay que ser, digamos, riguroso y esforzarse en valorar muy bien en qué estamos gastando el dinero y si hay una forma alternativa de realizarlo. Es decir, si yo puedo conseguir mi objetivo gastando un poco menos de dinero. Al final, eso me va a ayudar a ahorrar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera premisa que tenéis que tener es que siempre tenéis que configurar un presupuesto personal. Un presupuesto personal es planificar a lo largo de vuestra vida, siempre pensar cuáles son vuestros ingresos y cuáles son vuestros gastos. Lógicamente, los gastos son normalmente superiores a los ingresos, ¿de acuerdo? Porque es mucho más fácil gastar, es mucho más fácil consumir que no generar ingresos que se realiza por la vía del trabajo. Al final tenemos unas horas en las que podemos trabajar y tenemos un poco limitado, ¿no?, la capacidad de generar dinero, de generar ingresos. Es más fácil cuadrar el presupuesto personal esforzándose en reducir gastos. Reducir gastos, como os digo, exige un sufrimiento, exige pensar muy bien en lo que estáis consumiendo, si lo necesitáis realmente o si hay una forma alternativa un poco más económica de conseguir la misma utilidad que perseguís. ¿De acuerdo? Eso he puesto el ejemplo de comer en un restaurante o prepararos el tupper el día de antes y reducir el número de veces en el que coméis en un restaurante con el objetivo de reducir los gastos. Bien, tenéis que tener en cuenta que en vuestra vida, conforme vais realizando pagos,
es muy importante que tengáis en cuenta que podéis acceder al crédito. Es decir, el crédito es la capacidad de gastar sin tener dinero. Y eso suena muy bien, ¿no? Si yo puedo gastar dinero y comprar lo que yo quiera sin previamente haber tenido los ingresos, pues eso a todo el mundo nos gusta. Pero mucho cuidado con conseguir crédito, conseguir esa capacidad de endeudarme, de pagar cosas sin tener dinero, porque luego hay que devolver ese dinero y además el coste de haber pedido prestado ese dinero. En cierto modo, en los medios de pago tenéis que tener un poquito de cuidado, porque en los medios de pago pues uno podría elegir pagar en efectivo, monedas, billetes, o pagar en tarjeta. Sabéis que cada vez más el dinero digital, el tener el móvil, pagar con el móvil, no ni siquiera con la tarjeta de crédito, sino la tarjeta digital en el propio móvil, las cuentas de PayPal, etcétera, pues cada vez más el dinero es menos físico y es más digital. Y cada vez más pues hay que tener más cuidado con el uso que se hace cuando se paga por medios digitales o por tarjetas, porque perdemos un poco el control, o si no tenemos un presupuesto, como decía antes, si no somos rigurosos en hacer un seguimiento de los gastos que vamos realizando día tras día, pues perdemos un poco el control de lo que hemos consumido a lo largo de un periodo de tiempo. Normalmente estas tarjetas de crédito pues se tienen que pagar a final de mes. Si no tenemos un control de lo que vamos gastando, pues puede ser que a final de mes nos llevemos una sorpresa y que nuestros gastos sean superiores a nuestros ingresos. Si la tarjeta que tenéis, el sistema de pago es de débito, pues bueno, esos sistemas de débito, la diferencia con el crédito es que se cargaría directamente en el saldo de vuestra cuenta y por lo tanto en todo momento el saldo disponible en vuestra cuenta bancaria pues siempre representaría el efectivo disponible y digamos que os permitiría tener mayor control, ¿no?, de vuestro dinero, de vuestro saldo disponible. Pero, como os comento, es muy importante la disciplina para no entrar en ese peligro, ¿no?, en esa zona peligrosa, que sería que los ingresos fueran menores que los gastos. Por lo tanto, cuando os enfrentéis a medios de pago o a formas de pagar lo que estáis adquiriendo, os surgirá el dilema, os puede surgir el dilema de una tarjeta de crédito con una línea de crédito previamente establecida, una cantidad de dinero que podéis consumir, o una tarjeta de débito. Bien, si no sois realmente estrictos o creéis que podéis perder el control de conocer cuál es el saldo que disponéis en cada momento, os recomiendo una tarjeta de débito, porque en todo momento estáis consumiendo, estáis pagando lo que estáis consumiendo y no estáis generando una deuda futura. Con las tarjetas de crédito pues hay que ser más riguroso, hay que conocerlas y hay que saber controlar, vigilar el saldo utilizado, porque todo ese saldo se abonará a final de mes o se convertirá en una deuda a pagar en el futuro. ¿De acuerdo? Con respecto a estos conceptos de crédito y débito, y con el objetivo de que seáis disciplinados y que en el futuro os hagáis un presupuesto para controlar vuestros ingresos y gastos, hay un concepto que siempre tenéis que tener muy, muy claro. Es decir, hay una premisa fundamental detrás de todo esto y es que tengáis un consumo responsable. Tener un consumo responsable quiere decir que decidáis conociendo, digamos, las consecuencias. Muchas veces, espontáneamente o por la ilusión del momento, pues uno adquiere determinados artículos que luego se arrepiente o luego dice, pues sí, fíjate, pues esto que me he comprado, esta prenda de ropa, finalmente no la he utilizado mucho,
o al final este producto tecnológico pues finalmente pues podría haber utilizado este otro que tengo y al final estoy duplicando dispositivos que no uso y por lo tanto tenéis que valorar muy bien cada vez que vais a consumir algo que realmente lo necesitáis y que sea imprescindible. Además, yo siempre hago una recomendación y es una recomendación que con el tiempo deberíais de poner en práctica y decidir un poquito las decisiones de consumo, decidirlas conociendo un poquito las consecuencias. ¿Cómo me mentalizo yo en un momento dado de comprar o no determinado producto o adquirir determinado servicio? Pues fijaros, yo os doy esta regla. Debéis de decidir conociendo, como os decía, las consecuencias. Mi regla sería hacer dos operaciones que tenéis ahí, dos divisiones. La primera división sería dividir lo que vosotros ingresáis, el salario mensual que ganáis, los ingresos que tenéis en un mes, dividido el número de horas que trabajáis en un mes para conseguir ese ingreso. De esa manera, esa división que nos daría por una hora de trabajo de vuestro tiempo, por una hora de vuestro tiempo dedicado a trabajar, ¿cuál es el ingreso que podéis generar? Bien, si sabéis este primer resultado, por cada hora de trabajo yo puedo ganar X dinero, entonces podríais hacer una segunda operación y es dividir el valor de cualquier cosa que queráis comprar, la cantidad a pagar por adquirir cualquier bien, cualquier servicio, entre lo que ganáis en una hora de trabajo. De esa manera podríais calcular si algo os cuesta, por ejemplo, 10 horas de trabajo, 20 horas de trabajo, 30 horas de trabajo o 2 años de trabajo. Eso os hará recapacitar acerca de decidir si realmente os compensa ese valor, lo que os va a suponer comprar ese bien, o si por el contrario creéis que el esfuerzo que vosotros tenéis que dedicar a trabajar, pues es un esfuerzo demasiado alto y que por lo tanto podéis evitar de alguna forma ese gasto. Por lo tanto, esta regla es muy útil y os permitirá de alguna forma tener una vara de medir para decidir si lo que estáis comprando, cuánto tiempo de vuestra vida os está restando y que no tenéis libre para hacer otras cosas. Y si eso realmente os compensa o no. Bien, pues como decía antes, si miramos un poquito a largo plazo, pues ya vemos que los ingresos se producen durante un determinados años a lo largo de la vida nuestra y los gastos se producen durante toda nuestra vida. Y que de alguna forma hay necesidades de comprar pues, ciertos bienes, uno se quiere independizar y quiere tener su casa, pues ciertos bienes que representan un importe muy elevado y por lo tanto que requieren mucho ahorro. ¿Quiere decir eso que tenemos que esperar siempre a tener todo el ahorro para poder adquirir un bien? No, hay momentos en los cuales podemos recurrir a un préstamo. Pero tenemos que recurrir a un préstamo siempre que de alguna forma no haya otra opción posible. Es decir, no es habitual tener que esperar a conseguir ahorrar todo el valor de una vivienda para poder comprarla. Para eso podemos pedir un préstamo. En esos casos en los que nos endeudamos, en el que pedimos dinero que devolveremos en el futuro con un coste, tenemos que valorar el importe del préstamo. Es decir, no tenemos que acceder directamente a un préstamo porque nos lo concedan, sino que tenemos que evaluar muy bien si tenemos la capacidad de devolverlo. La mejor forma de saber si tenemos capacidad de devolverlo es conocer la cantidad que tengo que pagar periódicamente, ese pago mensual que yo tengo que hacer para pagar ese préstamo, durante cuánto tiempo lo tengo que hacer y asegurarme que durante ese tiempo ese pago no representa
una cantidad de dinero muy elevada con respecto a mis ingresos. Esa es la forma de controlar un poco el endeudamiento y no acceder a niveles de endeudamiento demasiado altos. Por supuesto, nada de pedir un préstamo para irme de vacaciones y nada de pedir un préstamo para disfrutar de cualquier hobby que tengáis. Los préstamos los tenéis lógicamente que solicitar pues para necesidad realmente importante. Bien, al final, cuando uno utiliza la deuda, es importante que tengáis claro que la deuda, aparte de que hay que devolverla y que no nos podemos sobreendeudar, porque al final es posible que no podamos con la carga, ¿no?, que nos supone periódicamente pagar en primer lugar la deuda y luego los gastos corrientes que tengáis mes a mes, tenéis que tener en cuenta con respecto a la deuda en qué condiciones la tomáis. ¿En qué condiciones me refiero? Pues el coste. Es posible que el coste sea muy alto, es posible que la duración sea demasiado corta o demasiado larga y por lo tanto tenéis que acomodar muy bien la duración de esa deuda y el coste para que no suponga una carga muy elevada, además de destinarla solo a bienes o que realmente necesite. ¿De acuerdo? En este sentido, luego os comentaré alguna anécdota o alguna cuestión que tenéis que tener en cuenta. Por último, si avanzamos un poco en la línea temporal que nos hemos definido, hay un momento en el cual no podremos seguir trabajando en la profesión que venimos desarrollando y será un momento de jubilación, ¿vale? En ese momento de la jubilación yo pasaré a tener muchos menos ingresos, puedo tener una pensión por haber trabajado X años, por la contribución obligatoria que hay al sistema de la Seguridad Social, pero esa pensión no tiene por qué cubrir, digamos, las necesidades que yo voy a tener, porque la esperanza de vida es muy alta, cada vez querré seguir con lo mismo que venía haciendo el año anterior cuando me jubile y puede ser que aparezcan algunas necesidades de gastos que no tenía previstas o gastos sanitarios, etc. Por lo tanto, es muy importante planificar esos años para que luego no tengamos ningún problema. Por lo tanto, cara a la jubilación, también pese a que voy a tener una pensión en proporción a la contribución obligatoria que tengo que hacer al sistema de seguridad social, tenemos que intentar generar de nuevo esos ingresos esos ingresos superiores a los gastos, porque sé que durante el periodo de jubilación los gastos van a ser superiores a los ingresos y puede ser muy probablemente que la pensión no sea suficiente. Por lo tanto, la cultura del ahorro siempre la tenéis que tener presente y la del consumo responsable. Creo que son dos variables fundamentales para que en vuestras decisiones luego no haya ningún problema. Como os decía, la jubilación parece muy lejana, pero está ahí y también tenéis que pensar en ella. Con estas pautas que os he dado, vosotros podéis controlar vuestras finanzas teniendo en cuenta cuáles son vuestros ingresos, cuáles son vuestros gastos, haciendo periódicamente este presupuesto, manteniendo esta cultura de ahorro y accediendo al crédito y al préstamo solo cuando sea estrictamente necesario y en las cantidades que sean necesarias. Y no descuidar que todo ese ahorro tiene que ir de alguna forma encaminado a cubrir periodos futuros en los cuales tengamos algunas necesidades mayores de gasto que de ingreso, aunque no lo queramos. Y que, por supuesto, disfrutar de todos los años a partir del momento de jubilación que dejo de trabajar, pues también tiene que ser un objetivo que conozcáis y que hagáis desde muy pronto. Yo
os quería comentar una anécdota, ¿no? Os puedo comentar un par de situaciones reales en las cuales pues, os podéis enfrentar en el día a día con estos temas. Por ejemplo, no voy a decir nombres, pero en una superficie comercial de electrodomésticos, pues bueno, un día fui a comprar un electrodoméstico, a interesarme por un televisor que era realmente caro, y porque era último modelo, etcétera, y estaba hablando con el dependiente acerca del precio, ¿no? O sea, él me vendía que tenía una tecnología muy avanzada, era el último modelo de ese televisor, y a mí me parecía realmente caro en comparación con otros similares que habían expuestos, y él me decía a qué se debía esa diferencia de dinero y qué prestaciones adicionales me podía dar ese televisor. Bueno, aparte de que no me convenció mucho, hice el cálculo que os he dicho anteriormente, cuánto me iba a suponer, cuántas horas de trabajo adicionales me suponían para pagar esa diferencia por esa tecnología adicional en ese dispositivo. Además le pregunté que él me decía, como no me veía muy convencido, bueno, que siempre lo podía financiar, ¿no? Que podía pagarlo cómodamente y que no tenía que acudir a ningún banco, que ellos mismos me lo podían financiar. Yo enseguida pues quise oír a ver cuál era la propuesta, y la propuesta era financiarlo con un coste ridículo, además de que lo tenía que pagar, pues decía que tenía un coste ridículo y que tan solo me iban a cobrar 0,99% de tipo de interés mensual. Claro, 0,99% cuesta hasta pensar qué cifra es esto, ¿no? 0,99%, pues si lo calculáis de forma despacio, lo dividís entre 100, pues eso sería 0,0099, ¿vale? Sobre el importe del dispositivo. Lo que en términos relativos parecía muy poco dinero, os quiero advertir de que en términos anuales resulta muy costoso, porque la estrategia comercial, como sabéis, es muchas veces redondear las cifras o reducirlas a bases muy pequeñas para que nos parezca muy económico, muy barato el artículo que nos están presentando. Pero realmente, en términos anuales, un 0,99% mensual representaba un coste de un 12% anual. Es decir, que si el bien costaba 1.000 euros, al final del año, en términos globales, terminabas pagando 1.120 euros, sin tener en cuenta que la valoración, devolver todo el importe de ese bien, pues, como os digo, para mí no me resultaba satisfactorio. Tenéis que valorar todas estas cosas cuando os enfrentéis a ellas, y lo haréis sin lugar a duda. Cuando vayáis a comprar un coche, os enfrentaréis a la situación en la que un vendedor pues, os ofrece un precio en el cual, pues, según la equipación del vehículo, pues es mayor o menor, pero también os va a ofrecer distintas fórmulas de pagos. Va a decir que el coche, si lo pagáis ahora, cuesta 10, 20, pero si lo pagáis dentro de si lo pagáis poco a poco, vale menos. Entonces, claro, esto no parece coherente. Tenéis que sospechar de aquella publicidad que no sea racional. Es decir, como un vehículo, como un bien que pago ahora me cuesta más que si lo pago poco a poco. ¿Por qué me lo deja más barato? Pues simplemente porque te va a cobrar unos intereses, y lo que a la larga te va a suponer la adquisición de ese vehículo va a ser más que pagándolo al contado por un importe mayor o no. Por lo tanto, como os decía al principio, vosotros os dedicaréis, cada uno ahora mismo no sabe ni a qué se va a dedicar, no tiene muy claro qué especialidad o qué estudios va a seguir en el futuro. Cada uno, mi recomendación es que
haga lo que le guste. Lógicamente, si estudiáis Economía y Empresa, pues os esperaré en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, pero lo que está claro es que todo el mundo quiere vivir experiencias satisfactorias, quiere disfrutar de la tranquilidad y quiere decidir conociendo las consecuencias. Y según todo lo que os he podido contar durante este tiempo, el hacerlo de esta forma, pensando muy bien en el presupuesto, en el ahorro y valorando muy bien el consumo, pues podréis conseguir esto allá os dediquéis a lo que os dediquéis. Y yo aquí termino esta primera charla de este ciclo de conferencias y espero que os haya resultado interesante. Cualquiera de vosotros pues, se puede acercar al Colegio de Economistas, puede escribir a la Facultad de Economía y Empresa o podéis preguntar ahora cualquier cosa que os interese. Insisto que la recomendación siempre es tener un presupuesto porque eso me permite seguir de forma ordenada una pauta de ahorro, hacer un consumo responsable y no valoré, o sea, siempre valorad muy bien todas esas ofertas comerciales que parecen muy interesantes para consumir hoy y pagar mañana.